Nux Navels presenta Solo Leveling. Capítulo 25, Monarca de las Sombras. Estaba contento. No puedo perder el tiempo, pensó de repente. Acababa de ver el poder de su nueva habilidad. Podía convertir a un monstruo muerto en un soldado no muerto. Si ese era el caso, había un monstruo cercano que tenía que convertir en suyo. Jinwoo subió por la pila de armaduras que componían el golem para ser capaz de ver toda la sala desde la cima. Sus ojos recorrieron la habitación y encontraron su objetivo. Lo encontré. Jinwoo corrió rápidamente hacia esa dirección. Tap 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 tap. Incluso sin usar correr a toda velocidad, llegó inmediatamente a su destino. Blue. Miró al objetivo de la extracción y no pudo evitar tragar saliva. El cadáver del monstruo estaba exactamente donde lo había dejado. Aigri. Al mirar el cuerpo sin cabeza medio enterrado en la pared, Jinwoo recordó cómo de dura había sido su batalla mientras se quedaba quieto ante su cuerpo. Hacía apenas unas horas había sido un enemigo que amenazaba su vida. Pero ahora, el caballero caído era un ingrediente de primera clase para su nueva habilidad. Afortunadamente, como con los otros caballeros, había un humo negro que venía del cuerpo de Aigrid. Era un posible objetivo para la extracción de sombras. La cara de Jinwoo se iluminó. Bien, después de respirar hondo, recordó la frase de mando. Surgir. Dijo en voz baja. Era la frase de activación que había elegido. Pero la habilidad no se activó. Preguntó mientras inclinaba la cabeza confundida. Estaba a punto de intentarlo de nuevo cuando el sistema hizo un sonido. Has superado el número máximo de sombras permitidas. Para extraer otra sombra, usa cancelar extracción. Con esta habilidad enviarás a uno o más soldados sombra al mundo de la nada. Los soldados sombra enviados al mundo de la nada no podrán ser convocados de nuevo. Cierto. Recordó esa parte de la habilidad. Máximo de sombras, 30 de 30. El límite de extracción de sombra era de 30. Eso significaba que la cantidad de soldados que había levantado eran exactamente 30. Jinwoo se dio la vuelta. Los soldados sombra lo habían seguido y se encontraban quietos, esperando órdenes. ¿Cuándo me han seguido? Haciendo gala de su nombre, los soldados sombra se habían movido sin un sonido. De todos modos, para extraer la sombra de Aigrid necesitaba deshacerse de uno de ellos. Pero, aunque acababa de conocerlos, sería lamentable tener que deshacerse de uno de sus soldados. No entendía por qué los sentía como de la familia en tan poco tiempo, pero con una mirada triste, escaneó a cada uno de los soldados sombra. A medida que pasaba de uno a otro, sus nombres y niveles aparecían ante sus ojos. Guerrero sombra, nivel 1 grado normal. Guerrero sombra, nivel 1 grado normal. Todos tenían el mismo nombre y nivel. Bueno, supongo que su base es la misma. Sin embargo, sí descubrió a 3 soldados que no eran de infantería. Esos son... A diferencia de la infantería vestida con armadura, esos 3 llevaban túnicas. Mago sombra, nivel 1 grado veterano. Sabía de dónde habían venido estos. Eran los 3 magos que habían controlado el golem de hierro, también se habían levantado bajo su mando. 27 soldados de infantería y 3 magos. Determinó que la pequeña cantidad de magos debía mantenerse, por lo que Jinwoo seleccionó la infantería sombra más cercana. Lo siento. Cancelar extracción, punto. Fuuus. El soldado se volvió humo y se dispersó en la nada. No se podía ver ni rastro de que había estado allí. Jinwoo hizo un momento de silencio y luego se volvió hacia Aigrid. Estaba listo. Había sacrificado a un valioso soldado para dejarle sitio a Aigrid, pero iba a valer la pena. Era hora de golpear mientras el hierro estuviera caliente. Surgir, dijo convocando la habilidad. En comparación con su intento anterior, la sombra bajo Aigrid comenzó a temblar y a moverse como si estuviera viva. Era el mismo fenómeno que había ocurrido cuando había visto extraer a los otros soldados. Está funcionando, pensó mientras apretaba los puños. Tenía un buen presentimiento sobre esto. Se está intentando extracción de sombra. ¿Extrayendo? El sudor se acumulaba en las manos de Jinwoo. No podía esperar a que Aigrid se levantara de nuevo. Sin embargo, crack. ¿Qué? Junto al sonido de metal roto, apareció un mensaje. Extracción de sombra. Ha fallado. Quedan 2 intentos. Suspiro de alivio después de ver que todavía tenía una oportunidad. Ahora que lo pienso. La descripción de la habilidad decía que la tasa de éxito dependía de las habilidades del objetivo. Pero verlo en acción era bastante sorprendente. Su primer fallo. Era como ser abofeteado en la cara. Además, había un límite al número de intentos. Quedan 2 intentos.
Si fallaba esos 2 intentos, ¿volvería la sombra de Aigrit a la nada como el soldado sacrificado? Jinwoo se estremeció ante la peor situación. No seamos pesimistas, pensó mientras sacudía la cabeza. Hay que ser optimista. Si creía en ello, tal vez el universo ayudaría. Sintiendo una mezcla de temor y anticipación, Jinwoo hizo su segundo intento. Surgir. Pero sus expectativas no se cumplieron. Crack. Extracción de sombra. Ha fallado. Queda un intento. Aigrit fue un dolor en el culo mientras vivía, y era igualmente molesto muerto. Pensó de nuevo en el peor de los casos. Después del segundo fracaso, el resultado se veía sombrío. Jinwoo respiró hondo. Solo le quedaba una oportunidad. La última oportunidad. Puede que solo esté basado en una probabilidad, pero, pensó mientras cerraba los ojos y organizaba sus pensamientos. Consideró que tal vez su deseo por la sombra de Aigrit no se estaba mostrando lo suficiente. Jinwoo abrió lentamente los ojos. El humo negro que venía de Aigrit parecía estar extendiendo una mano hacia él, pidiéndole que rescatara al caballero. Sus ojos se enfocaron. Como para tomar la mano en rescate, Jinwoo también extendió su mano derecha. Surgir. No se dio cuenta de que algo distinto estaba pasando, ni era algo que quería hacer, pero en ese momento, su palabra resonó y vibró con poder. Estaba siguiendo su orden. ¡Bah! Un grito profundo resonó desde algún lugar junto a un viento helado. ¿Esto es? La cara de Jinwoo se iluminó. Recordó este fenómeno. Era el mismo que había ocurrido cuando los soldados se habían levantado hace un momento. ¡Ah! Como se esperaba, cuando el grito terminó, una mano se levantó de la sombra de Aigrit. En el momento en que colocó su mano sobre el suelo, apareció un mensaje. Has tenido éxito en la extracción de sombra. Bien, gritó para celebrarlo mientras apretaba los puños. Dado que había fallado 2 veces, el éxito era mucho más dulce, pero la buena noticia no se detuvo ahí. La voz del monarca ha sacado el espíritu de lucha de la sombra. Has tenido éxito en el fortalecimiento de la sombra. Comenzará en nivel 7. ¿Se ha hecho más fuerte? No era necesario empezar en el nivel 1. El caballero negro que se había levantado era una sombra de nivel 7. Age, exclamó con los ojos bien abiertos. La forma de Aigrit era claramente como la recordaba, incluso tenía las plumas del casco. Su cuerpo seguía teniendo un aspecto ágil, aunque estaba cubierto de la cabeza a los pies con una armadura. Hasta mantenía la elegante capa que se había quitado antes de la pelea. La única diferencia era que, en lugar de tener la armadura de color rojo sangre, era completamente negro. Aparte de eso, era el mismo jefe que había derrotado. Casi se podía decir que Aigrit había vuelto a la vida. Sin embargo, comparado con antes, no podía detectar ni una pizca de hostilidad proveniente de Aigrit. Solo estaba en guardia, a la espera de una orden. Dudum dudum dudum. Al verlo, el corazón de Jinwoo latía con fuerza mientras una sonrisa adornaba su rostro. Al mismo tiempo, una duda apareció en su mente. ¿Por qué no tiene nombre?, pensó mientras miraba encima de la cabeza del caballero. Nivel 7 grado caballero. Curiosamente, había signos de interrogación donde debía estar su nombre. El grado también es distinto. Había esperado que fuera más fuerte debido a su nivel, pero había otras diferencias entre él y el resto de soldados. Era como si pudiera leer su mente. Din. Asigna un nombre al soldado. Puedes asignar nombre a sombras por encima del grado caballero. El nombre otorgado se mantendrá hasta que el soldado sea liberado. Por favor, elige un nombre. ¿Nombre? Al principio no estaba seguro, pero luego se dio cuenta de que este soldado tenía su propio nombre, por lo que no sería un problema si lo llamaba del mismo modo. Asigna un nombre al soldado. Como si le metieran prisa, el mensaje comenzó a parpadear rápidamente. Caballero Capitán Rojo Sangre YGR, dijo Jinwoo abriendo la boca. Espera. Tendría que llamarlo constantemente por el nombre que le pusiera. Por lo que si le ponía el nombre en el que estaba pensando tendría siempre que andar diciendo, Rojo Sangre. Se estremeció ante lo mal que sonaba de esa manera. ¡Qué pobre! Y así, Jinwoo decidió cortar un poco el nombre. Aigrit. ¿Te gustaría nombrarlo Aigrit? Sí. En el momento en que confirmó el nombre, los signos de interrogación del caballero desaparecieron y fueron reemplazados por Aigrit. Aigrit, nivel 7. Grado caballero. A pesar de que era el nombre original del caballero, ver su nombre salir oficialmente en el cuadro de información le dio a Jinwoo un sentido de orgullo. Parecía como si se hubiese solidificado la idea de que el jefe de la mazmorra era ahora su soldado. Mi soldado. Jinwoo se dio la vuelta.
Los 29 soldados sombra esperaban sus órdenes, pero en ese momento, su ejército era pequeño en temas de cantidad. Solo 30 soldados. Podría ser porque el nivel de extracción de sombra era demasiado bajo porque sus puntos de inteligencia eran escasos. Aún así, Jinwoo estaba seguro de que la cantidad de componentes de su ejército solo aumentaría en el futuro. Realmente he obtenido un ejército. Al contrario de lo que había temido antes, contaba con un ejército hecho de sombras, no de huesos y cadáveres. Ahora solo quedaba un problema. ¿Cómo se movería con estos soldados? Le daba dolor de cabeza solo imaginarse caminando por la calle con un montón de humanoides negros siguiéndolo. Da igual que sean esqueletos o sombras. Seguramente se notaría si estas cosas lo rodeaban, no solo notarlo. Esta habilidad estaba más allá de resucitar a alguien. Si era puesto bajo vigilancia especial, incluso podrían pedirle que cancelara las invocaciones. Soy el jefe de sección del Departamento de Vigilancia de la Asociación de Cazadores, Wu Jincheol. Se imaginó que esos tipos que parecían militares lo acosarían y los dolores de cabeza que le iban a causar. Afortunadamente, tenía otra habilidad. Habilidades. Dijo para abrir su pantalla de habilidades. Habilidades específicas de clase. Extracción de sombra. Nivel 1. Almacenamiento de sombras. Nivel 1. Había otra habilidad que no había revisado, almacenamiento de sombras. Parecía que podría servir para situaciones como esta. Almacenamiento de sombras. Nivel 1. Habilidad activa. Habilidad específica de clase. Coste de mana, 0. Máximo número de sombras, 0 de 20. Absorbe a los soldados sombra del usuario para guardarlos. Los soldados almacenados pueden ser convocados y reabsorbidos libremente por el usuario. ¿Cómo pensaba? Jinwoo asintió. Antes de verificar la descripción, supuso que el almacenamiento en su nombre significaba que la habilidad le permitiría manejar a los soldados de alguna manera. Sin embargo, había una cosa que no había esperado. El límite es. El número de sombras que podía almacenar era menor al que podía convocar. Teniendo en cuenta que podía crear 30 soldados, solo era capaz de almacenar 20. Eso significaba que tendría que deshacerse de otras 10 sombras. Esto apesta. Sería como morder uno de sus dedos. El hecho de deshacerse de un solo soldado había sido doloroso y ahora tenía que deshacerse de otros 10. Sintiendo una pesadez en el corazón, Jinwoo miró a su ejército. Por supuesto, Ygritte y los magos serían excluidos de semejante selección. Eso le dejaba a la infantería, por lo que decidió escoger a los que estaban más lejos. Lo siento, dijo mientras oraba brevemente por sus almas. Los soldados que seleccionó se convirtieron en polvo y se dispersaron. En comparación con la primera vez que tuvo que hacerlo, su arrepentimiento se redujo. Por algo decían que los humanos pueden acostumbrarse a cualquier cosa. De todos modos, Jinwoo miró a los soldados restantes y usó el almacenamiento de sombras. Al activar la habilidad, Ygritte y los soldados sombra se fundieron como un bloque de hielo y fluyeron hacia la sombra de Jinwoo. Así que esto es lo que significaba absorberlos. Era exactamente como lo describía la habilidad. Su ejército fue absorbido por su sombra y todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. En un instante, el ejército de sombras había desaparecido. Aunque lo acabo de ver, pensó mientras miraba a la sombra con asombro. En ese momento, el sistema sonó. Din. Has probado todas las habilidades de clase. El cambio de clase está completo. Se creará una salida. He terminado. Había sido un largo y duro camino. Jinwoo echó un último vistazo a la mazmorra. Los rastros de combate cubrían toda la zona. Había caballeros rotos, paredes agrietadas y una columna destruida. Y el ser que había destruido el pilar, el golem de hierro, ahora no era más que un montón de armaduras amontonadas. Pero la prueba había dado lugar a completar alguna de sus ambiciones. Una nueva clase, nuevas habilidades y un ejército poderoso. Una sonrisa apareció en la cara de Jinwoo mientras se daba la vuelta sin dudarlo. La puerta del mundo real lo esperaba y Jinwoo no dudó en dar un paso adelante. Al cruzar, regresó al claro en el bosque. Era el mismo lugar por el que había entrado la primera vez en la mazmorra de la misión. Eran las 5 de la mañana y el sol saldría pronto. Ahora que lo pensaba, si hubiera sabido que iba a tardar tanto, debería habérselo dicho a Hina. Pensó tras mirar el reloj y darse un golpe en la cabeza. Afortunadamente, había llegado muchas veces tarde en el pasado debido a las incursiones con la asociación. Pensó tras mirar hacia atrás y ver que la puerta había desaparecido sin dejar rastro. Viendo el claro vacío, todo lo que le había sucedido se sentía como en un sueño. ¿Un sueño? No, no podía ser.
Jinwoo miró a su alrededor. Los soldados sombra vestidos de negro lo rodearon en el mismo instante en que pensó en ellos. Al principio pensó en ellos como monstruos. Soldados sombra. Eran monstruos que habían sido llamados desde las sombras de los muertos. Si eran monstruos, ¿cómo llamarían a quien podía crearlos y controlarlos? Bueno, no importa, Jinwoo sonrió. Volvió a llamar a los soldados sombra. El camino a casa se sentía tan fácil como caminar cuesta abajo. Jinwoo durmió mucho tiempo. No pudo evitarlo. En el momento en que cayó sobre la cama el sol ya estaba brillando en el cielo. Rin. Rin. Lo que lo despertó fue el timbre de su teléfono. Se las arregló para agarrarlo con mucha dificultad y contestó con los ojos cerrados. Hola, dijo con su voz cansada y algo quebrada. ¿Qué diablos? Hermano, ¿sigues durmiendo? ¿Sabes qué hora es? ¿Qué hora es? Contestó Jinwoo tras escuchar el tono de sorpresa de Hina desde el otro lado del teléfono. Son las 2 de la tarde. ¿Qué? Dijo mientras lograba ver la parte superior de su móvil por una grieta entre sus ojos. Ella tenía razón. Hermano, ¿recuerdas que hoy tienes que venir a la escuela? ¿Cuándo tengo que estar allí? Preguntó tras escuchar su voz llena de preocupación, sentándose en la cama. ¿A las 5 de la tarde? Está bien, no voy a llegar tarde. No te preocupes. Como esperaba de mi hermano. Llámame cuando llegues. Hina terminó la llamada. Jinwoo se rascó la cabeza y se levantó lentamente. Probablemente podría llegar a tiempo si se preparaba ahora. Aún así, estoy a punto de ir a ver a la maestra de mi hermanita. Cierto, tenía que ir a una tutoría para una estudiante de secundaria. Se decía que esta era una de las reuniones más importantes en la vida de un niño. No puedo salir así. Se acercó y miró dentro de su armario mientras un olor a humedad le llenaba la nariz. No era exactamente un buen olor e hizo que la frente de Jinwoo se arrugase, preocupado. Lo único que encontró que fuera apropiado era un traje viejo que había usado durante su graduación. ¿Puedo usar esto? Lo probó, pero no le servía. Este traje era demasiado pequeño para su cuerpo. Maldición, mi cuerpo realmente ha crecido. Probar su ropa vieja era la mejor forma de saberlo. Parecía que el traje iba a estallar en cualquier momento. ¿Y ahora qué? Mientras se preguntaba qué podía usar, los ojos de Jinwoo se fijaron en la libreta de ahorros que Yujino le había dado. Contenía los ingresos por los núcleos mágicos tras sus incursiones. Moviendo sus ojos entre el traje viejo y la libreta de ahorros, una sonrisa apareció en la cara de Jinwoo. ¿Ha pasado tiempo, voy de compras? Sin embargo, había un pequeño detalle que tenía que comprobar. Bueno, no era pequeño, sino algo grande. Jinwoo se quitó el traje, se sentó en la cama y abrió la pantalla de estado. Ventana de estado, pensó, haciendo que un cuadro de información, con un montón de palabras, se desplegaran ante sus ojos. Nombre, Sang Jinwoo. Nivel, 51. Raza, humano. Clase, monarca de las sombras. Título, asesino de lobos, +1, fatiga, 0. Salud, 11.035. Maná, 1022. Fuerza, 132. Agilidad, 111. Inteligencia, 70. Vitalidad, 91. Percepción, 93. Reduc de daño físico, 46%. Puntos sin asignar, 10. Habilidades pasivas. Desconocido. Nivel máximo. Espíritu inflexible. Nivel 1. Dominio avanzado de la daga. Nivel 1. Habilidades activas. Correr a toda velocidad. Nivel 2. Sed de sangre. Nivel 1. Sigilo. Nivel 1. Apuñalar en puntos vitales. Nivel 2. La mano del soberano. Nivel 1. Lanzamiento de daga. Nivel 1. Habilidades específicas de clase. Extracción de sombra. Nivel 1. Almacenamiento de sombras. Nivel 1. Equipamiento. Casco del caballero rojo, ese collar del guardián de la puerta a coraza de caballero de alto nivel B, guantelete de caballero de alto nivel B, anillo de mago de alto nivel B, zapatos de asesino de nivel medio B. G. Jinwoo sacó la lengua a una pantalla de estado que seguía y seguía. Hace unos días esto estaba casi vacío. Eso era cierto. Pero ahora habían aumentado las habilidades y el equipo. Por encima de todo, lo que destacaba era su nueva clase. Clase, monarca de las sombras. Ayer ese lugar había estado decorado con la palabra ninguno. Para ser honestos, cada vez que abría su pantalla de estado, ese ninguno lo molestaba.
Un cazador que no hacía incursiones era básicamente un vagabundo desempleado. Al menos, así es como la sociedad los veía. Así que cuando miró su pantalla de estado y la comparaba con antes de tener un trabajo, le daba una sensación pesada en su mente. Ahora no era capaz de ocultar su alegría viendo la parte superior de la pantalla de estado. ¿Es esto lo que se llama un complejo de inferioridad? Por supuesto, tener ninguno en esa sección no significaba que no tuviera un trabajo en la vida real. Todavía recordaba su pasado. Mientras otros cazadores atacaban y ganaban un montón de dinero sin prestar atención a los ojos del mundo, él no podía hacer lo mismo. Ni siquiera podía decir con orgullo que era un cazador. Después de todo, había sido un simple rango E que apenas podía aferrarse a su propia vida. Hola, soy un cazador de rango E. Cada vez que esas palabras salían de su boca, cualquiera que supiera algo sobre cazadores lo elogiaba por su trabajo, pero se burlaba a sus espaldas. Por eso no le molestaba tener una clase, a pesar de lo ilógico que era. Pero ahora había obtenido un trabajo, o más bien algo especial. Su trabajo todavía era el de cazador, pero de alguna manera había obtenido algo especial llamado Monarca de las Sombras. Aunque no sea exactamente lo que esperaba, no se arrepentía. En todo caso, estaba satisfecho. Si no estuviera en su habitación, habría convocado a Ygritte y a los soldados de las sombras ante él. Jinwoo realmente quería probar sus capacidades en la batalla. ¿Qué pasaría si pudieran sacar el 100% de sus poderes anteriores? Aunque seguramente no puedan. Solo de imaginárselo hacía que su corazón se acelerara. Dudum dudum. Jinwoo se quedó quieto y sintió los latidos de su corazón. En su cabeza estaba ejecutando simulaciones de su próxima incursión. Además, estaba esperando la reacción de Hino. Con solo imaginarse el rostro del joven con los ojos y la boca bien abierta, no pudo evitar echarse a reír. Espera. Ahora que lo pienso. Si era capaz de levantar a un objetivo muerto y si esto no estaba limitado a un monstruo o bestia mágica, debería poder sacar un soldado sombra de un cazador muerto. Era obvio, pero había evitado la idea porque había un humano involucrado. El pensar que podría mandar la sombra de un soldado no muerto le sorprendía. Aún así, ¿qué pasa si puedo levantar la sombra de un rango A o de un rango S? El poder que podría obtener estaba más allá de su imaginación. Incluso si el soldado solo pudiera ejercer el 50% de sus poderes anteriores, sería suficiente para poder atacar mazmorras de alto nivel. El ligero retumbar de su corazón se convirtió en algo escandaloso solo con pensarlo. Dudum. Pero Jinwoo negó con la cabeza. Aún así, levantar a un no muerto de un humano no era algo que debía hacerse. Por mucho que aumentara sus poderes, quería evitar hacerlo. A menos que apareciera alguien que realmente lo mereciera. Tampoco es que tenga muchas oportunidades de luchar contra otro cazador. Aunque pareciese una oportunidad, había un problema filosófico. Los humanos no eran monstruos ni bestias mágicas. Bien. Por ahora, estaba satisfecho con el ejército que tenía en sus manos. También he obtenido la sombra de un monstruo de nivel jefe. Un soldado sombra con nivel 7 y grado caballero. No podía llegar a imaginar cómo de poderoso podía llegar a ser. Jinwoo no podía dejar de estar emocionado con su próxima incursión. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.